mí es importante tocar este tema porque llega a veces a la consulta pacientes que no saben todos estos requerimientos que usted está mencionando y hay que volver a explicarlo de una manera básica. Es importante que sepan que todo lo que la doctora dice, ¿verdad?, es sumamente vital al momento de la atención del paciente oncológico con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, alteraciones renales, como lo mencionamos en el programa anterior. ¿Por qué? Porque en la cápsula eso es algo que yo hice mención, saber cuánto es el requerimiento de cada paciente. Hablábamos también con la doctora que no es lo mismo el requerimiento de una paciente con un linfoma de un grado 3, 4, que un paciente que está debutando en la enfermedad, que todavía tiene parte de su peso y no lo ha perdido en su gran totalidad, casi llegan caquéxicos cuando están en un estado 3, 4, y que luego hay un estadio que ya es la caquexia refractaria, donde ya prácticamente el paciente es básicamente de mantenimiento porque es un estado no reversible, y es importante que personas como usted nos apoyen a informar a nuestros pacientes que nos ven desde su casa. Doctora, ¿cómo podemos atender a un paciente en casa cuando no tiene los poderes adquisitivos para llevar una dieta 100%? Dentro de la canasta básica, si nos vamos a algo precisamente básico, ¿qué recomienda usted como un desayuno, un almuerzo, una cena, sin que sea lo requerido por un paciente, pero al menos algo mínimo que pueda apoyar al paciente a tener una digestión y qué evitar? Bueno, en el caso del paciente con enfermedades crónicas, hablamos de un paciente con hipertensión arterial, con un paciente con diabetes. Realmente nuestro país es tan rico porque hay mucha diversidad de alimentos. Hablemos de carne, hablemos de carbohidratos complejos, que usualmente la gente los sataniza, ¿no? En el caso del diabético se le dice, no, usted no va a volver a comer carbohidratos, ¿verdad? Quíteme la tortilla, quíteme el pan, quíteme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablando de antropología alimentaria, en nuestro país, hablamos de 50, 60 años atrás, ¿qué comíamos? Comíamos tortilla de la cocción del maíz, ¿no? De la preparación artesanal de ese maíz es integral, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Hoy en día estamos comiendo una harina que está industrializada. Ya eso, si hablamos del valor de la tortilla como tal, entonces ya no hay el mismo valor nutricional. No tengo fibra, ¿verdad? No tengo ácidos grasos ahí. No tengo el carbohidrato como tal, el almidón que tiene el maíz, ¿verdad? Entonces, yo diría, un hondureño común y corriente que tiene un ingreso básico, el salario mínimo. Entonces, qué importante que usted siempre tenga en su mesa, huevo, ¿verdad? Que el huevo es la proteína más barata, pero para mí es la mejor proteína que hay. La albúmina que tiene la clara del huevo a usted le ayuda a poder regenerar tejidos, a producir células nuevas. Y ojo, que hay algún tipo de contrariedades porque también hablando de las costumbres de Honduras, la gente dice, y sobre todo si tengo una herida, ¿verdad?, que el huevo cubre las heridas. Eso es algo que ya debemos irlo sacando, ¿verdad?, de nuestras costumbres. Yo respeto mucho a las abuelitas, ¿verdad?, y los conceptos que se manejaban antes, pero realmente eso se ha desvirtuado. El huevo es una excelente proteína, pero también nos da vitaminas liposolubles que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hablando de niños en crecimiento, mujeres en estado de gravidez o embarazadas, ¿verdad?, o adultos mayores. Ya realmente nuestros adultos mayores están desnutridos. Entonces, huevo. Podemos tener el carbohidrato, en este caso tortilla, que idealmente que fuera de maíz. Si no puede, entonces pan integral, ¿verdad? Y yo le diría algo más. Entre menos componentes químicos tenga, mejor. ¿Por qué? Porque este tipo de preservantes que usted puede tener una barra de pan que le dura 40 días, desde ahí ya me dice a mí que no es algo sano, ¿ok? Entonces, lo más artesanal posible, y yo siempre manejo que el mejor pan es aquel que en 3 días ya tiene hongo. ¿Por qué? Por el crecimiento. Yo sé que es un pan que no tiene preservantes, ¿verdad? Entonces, para mi cuerpo es más saludable consumir ese tipo de productos. Vegetales y frutas. El 50% de su plato, en la distribución de sus alimentos, debe tener vegetales. Y muchos pacientes me han dicho, comer vegetales en el desayuno, ¿verdad? Entonces, pero es la forma en cómo equilibramos nuestra dieta. Siempre en nutrición nosotros hablamos que la dieta debe ser equilibrada, suficiente, personalizada, balanceada. Entonces, y sobre todo inocua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no balanceo mi plato, entonces yo estoy comiendo más de algunas cosas, menos de otras, y eso eventualmente va a generarme un impacto en mi salud. Si hablo de un diabético, si como mucho carbohidrato, tortilla, arroz,
¿verdad? Como plátano, ¿verdad? El plátano frito que es muy común en nuestra mesa. Entonces, eso es una sobrecarga, ¿ya? O come plátano con su huevito y su tomatito, podría ser, que no es caro, ¿verdad? Usted se puede comer perfectamente 2 tomates en un desayuno. Y otra cosa, es importante saber que nosotros debemos conocer cuántas calorías debemos de comer. Por eso es lo importante de que usted visite un profesional de la nutrición para que le pueda ayudar a tener esos números o esa cuantificación de este tipo de elementos para que usted pueda tener una buena nutrición, porque eso es otra cosa. Alimentarme y nutrirme son 2 cosas diferentes. El alimentarse solamente, tener la saciedad, o sea, el poder quitarnos esa necesidad fisiológica de poder llevar alimento a nuestro cuerpo. Pero nutrirnos es comer este tipo de platos balanceados, que me va a ayudar a poder tener la mejor distribución. Lo otro, importante tener una merienda a media mañana. Usted levántese temprano, a las 7 de la mañana empiece su día, arranque con su desayuno, haga su merienda 10 de la mañana en promedio, almuerza entre 12 y 1 de la tarde, merienda de nuevo a las 3 y cene antes de las 8 de la noche. Y de esa manera va a tener activo su sistema digestivo, va a tener activa la producción de sus hormonas digestivas, ¿verdad? Conexión de su cerebro con su estómago, porque realmente usted se va a dar cuenta que tiene hambre. Eso es parte de la educación. Me interesa mucho que nos hable un poco acerca de los pacientes post-oncológicos, porque los pacientes creen que solo es la nutrición previo a una cirugía, para preparar una cirugía, después de la cirugía, prepararlo para la quimioterapia, radioterapia o cualquier tipo de inmunoterapia o procesos que también afectan el gusto. Ya terminamos el proceso oncológico, pero luego vamos con una nueva vida, que es el proceso posoncológico. ¿Qué tipo de dieta podría ser lo ideal? Hablando siempre en generalidades, considerando que para el cáncer, cada dieta e incluso para cada patología y para cada persona en el día a día debe de ser 100% personalizada para optimizar resultados. ¿Qué recomendaría, Bueno, doctor? yo le podría decir una dieta alta en antioxidantes, ¿verdad? El paciente que ya está en remisión o que ya está saliendo de su tratamiento, idealmente debe de mantener una dieta rica en antioxidantes. Todos los alimentos que son brillantes, rojo, naranja, amarillos, los colores morados, ¿verdad? Tienen una gran cantidad de antioxidantes. Cualquier alimento que no esté ultraprocesado, ¿verdad? Porque todos esos preservantes eventualmente van a desencadenar otra vez esa respuesta que no queremos. Despertar un gen oncológico realmente no es lo que queremos. Entonces, una dieta equilibrada, yo diría siempre acompañada de un profesional, ¿verdad? Siempre haciéndose sus rastreos, ¿verdad? Y lo otro es que haga ejercicio. No hay manera de poder tener una dieta saludable si usted no hace ejercicio. Entonces yo digo 50-50. Dieta rica en antioxidantes, equilibrada, suficiente, no se mate de hambre, por favor. Usted tiene que comer lo que su cuerpo le pide, pero de acuerdo a eso también tiene mucho que ver con el gasto. Perfecto. ¿Qué le parece, licenciada, si nos ponemos de acuerdo y en el próximo programa le traemos un par de recetas en diferentes tipos de cáncer a los pacientes que nos ven en casa? Podríamos hablar de algún tipo de alimentos sugeridos y no indicados en el manejo del paciente con cáncer de mama, con cáncer de próstata, de tiroides, con diferentes tipos de cáncer que son los más comunes. Ojo, esto lo hacemos a modo informativo para que ustedes en casa puedan hacer uso y puedan acudir a profesionales de la salud certificados en procesos oncológicos y de enfermedades crónicas, o si se van a someter en un proceso quirúrgico. La doctora Zavala es una persona altamente calificada con la que podemos contar y espero poder seguir contando con usted. Para mí es un honor, como les comenté, estuve con ella en un congreso y considero que era la persona ideal con un nivel profesional alto y con responsabilidad en su trabajo para acompañarnos. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Con gusto, a la orden, y estamos para servir. Así que nos vemos próximamente en una edición en Honduras al 100, Oncología al Día, para llevarles información a su casa y estar cada día más cerca de ustedes.